Aquellos que nos están sintonizando por internet, usted está viendo la iglesia La Voz del Espíritu Santo, ubicada en la calle Carazo 146 en el pueblo de Guaynabo, Puerto Rico. La isla del Cordero Inmolado, plasmado en su escudo está. Así que no se vaya, porque hoy usted va a enterarse de buenas nuevas del Evangelio de salvación para nombre de la gloria del Señor Dios Padre Todopoderoso. Así que no se vaya y continúe con nosotros. Pues hoy tenemos un tema de mucha actualidad y de mucha preponderancia, porque tiene que ver directamente con los tiempos escatológicos que estamos viviendo y exactamente con nuestra eternidad y salvación, ¿verdad? Estaremos hablando de la apostasía, que son los tiempos que estamos viviendo. Pero tenemos que abrir los ojos sabiendo qué es esto para poderlo discernir y desecharlo de nuestra vida. Por lo tanto, yo quiero que todos me ayuden en esta oración antes de entrar en este tema, porque es un tema que está viviendo frente a nosotros y nosotros no detectamos el olor podrido que tiene. Así que yo quiero que oremos para que usted pueda detectar el olor podrido de la no salvación, para que pueda salirse de ese campo y cuando se lo presenta ante sus ojos, ante su mente, ante sus narices, usted diga, esto me huele mal y aquí yo no quiero estar. Amén. Y vamos a orar en esa dirección. Amantísimo Dios y Padre Celestial, yo siempre te digo, Padre, que si tú no me ayudas, en vano me esforzaría, porque sin ti nada puedo hacer. Mis hermanos están hoy aquí responsablemente para recibir tu palabra. Y yo te pido en el nombre de Jesús, juntamente con ellos, que nos ayudes a entender esta palabra. Que esta palabra penetre hasta el tuétano de nuestros huesos. Que podamos digerirla, que podamos internalizarla, que podamos entenderla. Y podamos ser libres contra lo que viene contra tu pueblo. Y que juntamente con el conocimiento de esta verdad aseguremos nuestra salvación. Porque en vano hemos vivido en la tierra si no aseguramos la salvación contigo, porque hemos reconocido que somos seres eternos y que tenemos un tiempo de vida sobre la faz de la tierra muy corto, muy breve, pero la eternidad son miles de años contigo, y que subiremos a tu presencia como cuerpos espirituales, cuya decisión final está en este cuerpo terrenal, lleno de pecado, pero que a la misma vez tú lo limpias, lo perfeccionas, y nos das con él la sanidad y la reconciliación contigo. Y hoy venimos, Señor, clamando a ti para que no solo perdones nuestros pecados, no solo nos liberes, nos sanes y nos transformes, sino que aseguremos que de parte nuestra hemos hecho lo correcto para merecer tu salvación. Porque sabemos y reconocemos que aunque militamos según estos cuerpos, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando todo argumento y altivez que se levante contra tu palabra y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Señor Jesús nuestro. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un aplauso fuerte al Señor y puede sentarse, por favor. Pues como le empezaba a decir, la apostasía es un tema muy relevante al tiempo que estamos viviendo. Y la palabra apostasía viene del griego, que significa desafío, que significa ir contra un sistema de autoridad establecido. O sea, en términos funcionales, es una rebelión o abandono o incumplimiento de la fe. O sea, que es todo aquello que se prepara el mundo para plasmarlo a la iglesia contra la fe. Eso es apostasía. Entonces, lo que llama la atención de esto es que los apóstatas son gente impía. ¿Qué es un impío? Alguien que conoció la verdad, pero se apartó de ella. Esos son los apóstatas. O sea, que hay alguien que
que estuvo en el Evangelio, pero decidió modificar el Evangelio a su manera para su beneficio o para su beneficio egolátrico o para su beneficio personal, y cambió el Evangelio y lo dirigió en otra posición contraria para lo cual el Evangelio ha sido diseñado. En otras palabras, hay una alteración de la pureza y la integridad de la palabra de Dios. ¿Pero qué pasa? Esto es extraordinariamente peligroso, porque como usted se va a dar cuenta a medida que entramos en la profundidad del tema, usted se va a dar cuenta que se lo venden como bueno, perfecto y agradable, pero al final se ve la ponzoña de Satanás. Y muchas veces no solamente lo vamos a discernir en el conocimiento de la palabra, sino en los frutos, que no hay ni de apacible ni de justicia en quienes llevan esta palabra. Lo vamos a ver. ¿Por qué esto se ha proliferado? Porque estamos en el tiempo final donde la iglesia va a ser levantada. Por eso es que está arreciando tanto la apostasía, y por eso es un tema que me dijo el Señor: cada 6 meses le vas a hablar de la apostasía. Porque mi pueblo tiene que mantener los ojos abiertos, los oídos destapados, el corazón sensible, para rechazar de plano lo que se ha conspirado ya contra mi iglesia. Por eso es importante y muy relevante este tema. Y ciertamente necesitamos renovarnos en el conocimiento a diario de esto. ¿Por qué? Porque el peligro es contra el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia, usted y yo. O sea, que es contra nosotros que viene la apostasía. Y él me llevó, para explicar esto introductoriamente, un ejemplo de un presbítero cristiano llamado Ario. Un presbítero cristiano de Alejandría, que asistió 318 años después de Cristo. Y acusó al obispo Alexander de Egipto de que afirmaba una falsa doctrina, porque decía que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran papeles o roles asumidos por Dios en diferentes ocasiones. Entonces, usted se pregunta, pero un presbítero cristiano diciendo esto, y cuando usted analiza, como él lo está diciendo, diferentes ocasiones, dice, es verdad, porque el Espíritu Santo es el brazo de Dios para hacer eso, y son diferentes ocasiones. Y suena bien. Y cualquiera puede caer en ese engaño. Pero ¿sabes qué? Eso no es verdad. Aunque es parte de una acción dinámica, es continua y constante, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son lo mismo. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí de por sí, el tener esa credibilidad, cuando usted estudia entonces qué era lo que el presbítero cristiano Ario quería decir, era que en su fondo él estaba negando la Trinidad. Entonces, al él hacer una disociación funcional, que suena lógica, usted va a creer esa mentira. ¿Sabe qué? Ese es el origen de los testigos de Jehová. Ahí está. Ario es el originador de los testigos de Jehová. ¿Se da cuenta? De una cosa que pareció ser cierta, la cambió en función y la convirtió en una mentira. Estando un martes aquí, el Señor hizo una línea isoeléctrica y dijo, aquí está el alfabeto hebreo. Y dio las palabras y ver cómo esta letra baja de la línea isoeléctrica hacia abajo, produciendo una negatividad, que significa tiniebla, hacia abajo. Y empezó con una verdad y se convirtió en mentira. Lo dijo aquí, los que estuvieron el martes tuvieron esa revelación que Dios nos dio aquí. Y nos llevó por el alfabeto hebreo. Pero es lo mismo que está ocurriendo aquí 318 años después de Cristo. ¿Sabe qué decía Ario? Decía que Jesús no era la esencia del Padre, sino una esencia parecida, porque el Padre existió primero que el Hijo. ¿Te das cuenta? Y tú dices, oye, suena lógico, porque el Padre existió primero. Entonces después vino el Hijo. Pero Ario se olvidó que desde el principio estaba el Espíritu Santo creando. Y Dios Padre ordenaba y el brazo ejecutor hacía. Se olvidó que era la misma esencia. Y llevó a confundir la gente y creó una secta religiosa. La apostasía va a hacer lo mismo, pero no le ponen nombre. Lo que hace es división de pueblo para evitar la salvación. ¿Está cogiendo? Eso es lo que está haciendo la apostasía hoy en día.
Entonces, tú eres de fulano, tú eres de mengano, tú eres de sutana, tú eres de mengana. Entonces está dividiendo el pueblo de Dios. El pueblo de Dios no puede ser dividido, tiene que ser unificado en todo momento. Pero tenemos que discernir lo que está bien de lo que está mal, para no mezclar lo que está mal con lo que está bien. Así que Ario usaba un argumento lógico al intelecto humano, pero irreal para la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Exactamente es lo que está pasando en la apostasía hoy en día. Y todos sabemos que Dios Padre, Espíritu Santo y el Hijo son lo mismo. Así que es importante conocer y reconocer cómo funciona la apostasía y cómo son los maestros en la apostasía. ¿Por qué se enseña, por qué la apostasía es tan mortal en estos días? Porque tiene que ver con nuestra salvación. Por eso es tan mortal. Así que hay fundamentalmente dos formas de apostasía que vamos a estar viendo. La forma sutil, donde suavemente se alegan los fundamentos de la verdad bíblica, pero sutilmente se niega su eficacia. Y usted se va a dar cuenta que todo parece chévere y en los cultos se ven magníficos. Y la gente parece ser sana, pero realmente no lo son. Porque sufren de imitación. Lo vamos a ver. Usted lo va a ver y se va a dar cuenta así, como nunca antes. Y eso es lo que mantiene al pueblo de Dios inmergido y sumergido ante la autoridad de las tinieblas, teniendo un nombre de ser cristiano. La iglesia tiene que dedicarse a preparar líderes espirituales, de autoridad y de poder. Porque el líder espiritual sigue a Jesús. Y la iglesia tiene que estar dirigida a esa enseñanza. La iglesia que no hace eso no es neotestamentaria ni del tercer día. Se convierte en una iglesia de seguidores de hombre, no de Cristo. Por eso usted ve que aquí se da enseñanza fuerte, pero proviene de la palabra de Dios, no del intelecto de nadie, ni de mío ni de nadie, de la palabra de Dios. Y número 2, nos vamos a dar cuenta de que los apóstatas hay una renuncia total de la fe cristiana, lo que resulta en un total abandono de la fe cristiana, no por la palabra, sino por los hechos. Un ejemplo nada más. Piensa en el carro que tú quieres, en el color que tú quieres, en el sitio que tú quieres, que yo te lo voy a dar. ¿Usted cree que Dios está aquí en eso? Dios no quiere prosperar, pero Dios no trabaja así. ¿Está dando cuenta? Usted, cualquier relación de comentario que usted esté escuchando, usted sabe de quién Dios le está hablando. Hay muchos así. Y es lamentable, porque la mejor exposición de la Biblia para entender las características de la apostasía está en el libro de Judas, el cual vamos a estar utilizando. Y fíjese que en el versículo de 3, antes de leerlo, Judas nos habla ardientemente, a contender ardientemente por la fe. ¿Sabes por qué nos llama ardientemente a contender por la fe? Porque esta es una lucha continua de vida o de muerte, de vida en la eternidad o de muerte espiritual. Por eso nos llama a contender esto con diligencia, con premura. Por lo tanto, necesitamos activar de continuo el discernimiento de espíritu para reconocer y poder prevenir la apostasía. Así que busquemos el libro de Judas, capítulo 1, y vamos a leerlo, porque de aquí vamos a empezar a desmenuzar que hay 3 rasgos de la apostasía que vamos a distinguir dentro de los maestros de la apostasía. El libro de Judas está antes que el de Apocalipsis, así que va a ser fácil de encontrar. Usted va a la última parte y viene de atrás hacia adelante hasta Judas. Judas es el libro más corto de la Biblia y el segundo más corto es Tito. No sé quién me preguntó eso por teléfono el otro día, eso no tiene ninguna importancia, pero se lo digo. ¿Será que estaba compitiendo con algunas preguntas por ahí? Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice así: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados
guardados en Jesucristo. Misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Y dice el versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, se ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y el cuarto dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente a los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Y sigue el 5, vamos hasta el 10. Mas quiero recordaros que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que la abandonaron su propia morada, los que han guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Qué es el castigo del fuego eterno? El infierno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazando la autoridad y blasfeman de las autoridades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. A mí me gusta este libro tremendo. Vamos hasta el 12. Mire esto. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Fíjese que eso se refiere al pueblo de Dios. Blasfeman de las cosas que no conocen y que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. O sea que actúan sin pensar, como el caballo, como el burro, como el perro. No piensan, hablan a lengua suelta. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro del error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré, en la rebelión de Coré, en otras palabras. Mira, el 12, es que esto está tremendo. Mira, coge el 12 nada más, seguimos, vamos a empezar ahora. Estos son manchas en vuestros ágapes, manchas en vuestros amores, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. O sea que ellos mismos cuentan satisfacción en hablar mal del otro y hacer las cosas mal. ¿Y qué dice aquí? Que son nubes sin agua, llevadas de acá para allá por viento, por los vientos. O sea, que son personas inestables que van rodando de sitio en sitio, de iglesia en iglesia. Mira cómo dice aquí, árboles otoñales sin fruto, no hay fruto en ellos, 2 veces muertos y desarraigados, o sea, muerto en el cuerpo y muerto en el espíritu. Cuando él dice desarraigado, esa palabra es bien fuerte y me ministró mucho. Yo te quiero decir que están desarraigados a mí, que decir, los deseché, punto y se acabó. No ores más por el que no quiere hacer mi voluntad. Porque ignorante de mi verdad no es. Alaba a Rey si puede. Padre, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por la sabiduría de tu pueblo y te pido en el nombre de Jesús que podamos procesar esta palabra correctamente como escrita está en tu palabra. Lo declaramos y lo sellamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden sentarse. O sea, que estas personas que hacen esos cultos así y promueven daño hacia otras personas, Dios lo ha desechado. Porque a su responsabilidad hay miles y miles y miles de personas. Eso no quiere decir que Dios se va a olvidar de ese pueblo. Dios juzgará a ese pueblo y lo ayudará. Pero la persona que se presta a hacer esto, ya Dios determinó que lo desarraigó. ¿Se da cuenta? Así que en Judas es un libro que habla de 3 rasgos de la apostasía. Fíjese que el primer rasgo en el versículo 4 nos habla de sutileza, sutilmente, porque nos dice encubiertamente para decir que así que entra a la iglesia. O sea, que entra como un pajarito suave, amiguito o amiguita, o como un pastor suavecito, bien chévere con todo el mundo, o como un evangelista suave con todo el mundo, o como un maestro que se gana a todo el mundo, pero al final se le ve la obra de maldad.
¿Por qué? Porque la obra que está operando en él, que tiene que ser en amor, se ve que al final no hay tal amor. Eso es cuando él dice niega su eficacia. La eficacia que es de la palabra. Porque la palabra es eficaz en nosotros para dar frutos apacibles de amor y de justicia. Pero cuando no hay sinceridad completa, cuando vas a buscar el producto final, la esencia del resultado de lo que dice, de lo que habla y de lo que hace, no está el amor de Cristo. Eso es apostasía en el pueblo de Dios. Entonces, ahí usted va dándose cuenta de que realmente lo que está comenzando a ser correcto no es tan correcto nada, porque sutilmente dentro de la verdad se subterfugió para meter la mentira y hacer daño. Por lo tanto, el apóstata comienza con verdades y sutilmente con argumentos lógicos, no de fe, pero lógicos. ¿Para qué? Para convencer de poderlo sacar de la sana doctrina. Por lo tanto, el resultado final, cuando usa ese argumento lógico, es que tergiversa la verdad de la palabra escrita y niega la eficacia porque no la aplica para sí mismo. ¿Lo ven? ¿Lo ven aquí, pueblo de Dios? Negar la eficacia es que no se la puede aplicar y no la puede ejecutar como un acto de fe verdadero de amor de Cristo. Cuando tú no niegas la eficacia de la palabra y la aplicas a ti mismo, escucha esto bien, tú te sanas. Porque ninguno de nosotros somos perfectos. Pero si no aplicamos la palabra a nuestro ser, no nos podemos perfeccionar. Y sabe que el responsable de la perfección no es Dios, sino nosotros. Yo te puedo dar la receta como médico, pero tú decides si tú la compras o no la compras. El dolor te va a obligar quizás. Y hay quien la compra y no se la toma. O sea que la lee y la deja ahí. Entonces, ¿en qué estamos parados? Entonces dice, no, pero yo no me he curado. Ah, pero es que fulano tiene la culpa. Es porque Mengano me dijo aquello. Es porque pasó esto. No es porque me dijeron lo otro. Y cuando vienes a ver, hay muchas justificaciones. ¿Dónde está la eficacia tuya? De la palabra. Porque es la palabra. Entonces, eso es apostasía dentro de la iglesia de Dios. Eso es causa de división y disensiones. Y después encubiertamente se reúnen para justificar la palabra que ellos piensan. Mi acción, mi equivocación. ¿Para qué? Para hacer daño. No es para curarse ellos, es para hacer daño. ¿A quién? Al que le presta los oídos. Porque el que no le presta el oído no le puede hacer daño. Decía yo anoche, reunido con Randy y con su esposa Maidali, le contaba de un amigo que hizo un doctorado en teología conmigo. Y yo pensé que estaba derecho. Me llamó 3 veces para tratarme de sacar de la doctrina cristocéntrica, porque él me ve por internet que yo hablo mucho de esto. Y se molestó. No, pero bueno, así no se va a evangelizar la gente. La gente se evangeliza por miles cuando tú cambias esto y ¿cómo es? Yo creo que tú estás bromeando. No, te lo voy a decir. Porque mira, esto viene con la gente. Yo, chacho. A ti se te olvidó leer el Apocalipsis, Corintios, Primera de Pedro y Segunda de Pedro. Esos libros a ti no existen. No, ¿sabes qué? Lo tuve que cortar. Porque yo no le voy a prestar el oído a aquel que me quiere sacar a la lógica y el intelecto de la verdad de Cristo. Porque el evangelio se cree por fe y se sigue por fe. No intelectualizando. Y eso es lo que está pasando en el pueblo de Dios. Y le decía yo anoche que muy lamentablemente, porque éramos muy buenos amigos, inclusive su tesis tiene mi nombre como colaborador, pero se salió de la verdad. ¿Y sabes qué? Yo amo a Dios por encima de todo. Y se lo he dicho a ustedes, amo a Dios más que a mi esposa. Y mira que yo amo a mi esposa y a mis hijos, pero amo más a Dios que todo. Porque yo no me puedo salir de esto. ¿Sabes por qué? Porque la salvación es individual. Y la responsabilidad es individual. Y cuando Dios te vaya a abrir el libro de la vida, te lo va a abrir a ti solito. No va a estar fulano, sultano, mengano, ni siquiera tu pastor ni nadie. Eres tú con Dios ahí. Esa es tu responsabilidad. Y nadie la puede alterar porque es tuya.
Y ¿sabes qué? Antes que estos ojos cierren, tienes que haber decidido lo que es correcto hacer. Porque cuando estos ojos cierren, ya se selló la eternidad. Y ¿sabes qué? Nosotros nos vamos vivos para el rapto, así que ni siquiera vamos a estar muertos en la tierra, nos vamos con Él. Alabado sea Dios. Por lo tanto, tenemos que reconocer que el apóstata comienza con verdades sutilmente y argumentos lógicos que atentan contra la fe, pero no se deja ver que atenta contra la fe, sino atenta contra la sana doctrina al negar la eficacia, porque no la puede aplicar para sí mismo, y ahí es el producto de la murmuración, del comentario, lo dice Judas. Y que en estos tiempos eso se va a levantar contra el pueblo de Dios. Eso no está en la calle, en la gente del mundo. Eso no está en los que no creen en Dios. Eso no está en Buda, en aquellos que creen en cientología. No, esos son ya no de Dios. Eso a él no le preocupa porque son de ellos. Le preocupa los que están metidos con el Espíritu Santo. Hacia eso es que dirige el ataque. Porque esos son los de Dios. Esos son los que él quiere sacar del redil. Eso es lo que quiere sacar para que no sean salvos. ¿Te estás dando cuenta? Así que Judas dice, el libro de Judas dice, que es raro que el apóstata de una manera abierta usted se pueda dar cuenta y fácilmente detectable por lo que habla. No, él se lo vende con la lógica, él se lo vende con el intelecto, él se lo vende con el ay bendito, él se lo vende que me da pena. ¿Se da cuenta? Y el puertorriqueño nosotros pecamos mucho de eso, porque nos hemos criado con la pena y el ay bendito que lo tenemos detrás de las orejas todo el tiempo. Yo te quiero decir que el ay bendito y la pena no es de Dios, es de Satanás. ¿Por qué es de Satanás? Porque el ay bendito y la pena carece de la dirección del Espíritu Santo. Cuando tú tienes el Espíritu Santo en tu dirección, te va a decir de cada cosa lo que está pasando para que entiendas por qué está ocurriendo. Y tenemos que tener ese discernimiento de espíritu en todo momento. Si no tenemos el discernimiento de espíritu, nuestras emociones no redimidas se van a activar y nos van a revolcar aquello por dentro que terminamos con la pena llorando porque ni una gota merece que derramemos nuestras lágrimas. No la derramamos por Dios, ni el Espíritu Santo la derramamos por la gente. Hello, ¿dónde estamos parados? Alaba al Rey si puede. Tenemos que tener discernimiento de espíritu para que nos muestre por qué ocurren las cosas. No emociones que se van a activar para cogerte a ti en la pena y en el ay bendito y te den contra el piso y te masacren. ¿Por qué? Porque te sacan tiempo que necesitas para entrar en lo que Dios nos quiere llevar. Y Dios me tuvo que ministrar mucho con esto hace varios meses atrás. Y Él me lo había dado hasta que dijo, hoy es el día que lo vas a hablar. Y yo volví, reescribí el bosquejo y le puse fecha 19 de febrero. Pero esto me lo dio hace unos meses atrás. Porque obviamente uno es un ser humano y se duele de muchas cosas. Pero Dios tiene que mostrarme para yo tener paz y reconciliación con Él. Y a todos nos pasa. Oye, yo no soy el único. Yo me imagino que a todos ustedes de alguna manera les pasa. Pero tenemos que tener ese discernimiento para poder tener paz, gozo y reconcilio con Él para lo que Él nos manda a hacer. Porque nadie con disgusto, con duda y desesperanza, con falta de fe, puede caminarle la verdad. No es verdad. Usted tiene que estar reconciliado con el Señor en lo que tiene que hacer. Para que lo haga con gusto y con gozo y se levante todos los días de su vida alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que el apóstata tiene la habilidad de meter el error doctrinal usando imitaciones de la verdad. Mire, esto es bien sencillo. Él habla de Caín. Vamos a usar el mismo ejemplo de Judas. ¿Cuántas personas leen el relato de Caín y el de Abel y se confunden por entender lo que Dios hizo? Mucha gente dice, pero ¿por qué Dios desechó a Caín y aceptó a Abel cuando los dos llevaron ofrenda? ¿O no es que hay que llevar ofrenda? Es que el punto no es ese. Es la ofrenda agradable a Dios. Si tú no tienes un corazón con una vida que se lo ofrenda agradable a Dios, no estás haciendo nada. Estás funcionando por un ritual, por una costumbre, por una cosa más que tengo que hacer. Dios no está en el asunto ese. Dios está en el asunto de la renovación de tu entendimiento, que es en tu mente todos los días. Donde caminas en acción de gracia, que por su misericordia
y por su amor infinito estamos hoy aquí. Entonces no nos damos cuenta, no porque yo me lo merezco, porque yo trabajo, porque yo hice, porque yo estudié, porque tengo tantos títulos. Mire, a Dios no le interesa un pepino eso. Y eso a Dios no le sirve. Usted tiene que rendirse a Él. Usted se rinde a Él, entonces usted está en el camino que Dios te quiere llevar. Pero un aplauso al Rey. Claro que sí. La gloria y la honra es para el que vive. Dios se goza de que estudiemos, Dios se goza de que seamos fieles, Dios se goza de que prosperemos. Claro que sí, pero nada de eso es más grande que Él. Y tenemos que ubicarnos en tiempo y espacio. Porque yo animo mucho a que estudien y preparen. Claro que sí, lo creo profundamente. Pero hay gente que estudia y se creen que no pisan tierra, hermano. Así no es. Así no es. Así no es. Y Dios no está en ese asunto. Eso se llama orgullo. Vanidad de vanidades y basura al fin y al cabo es. Como dice Pablo, todo aquello que era, por estiércol lo tengo con tal de seguirle a Él. Ese es el pensamiento correcto. Eso es lo que Dios quiere que aprendamos y practiquemos. Porque es ahí donde es importante nuestra vida que se sella la eternidad. Así que necesitamos discernimiento de espíritu y una agudeza visual como la del águila para poder discernir de dónde viene lo que estoy recibiendo. El día que usted desde este púlpito no se le hable de esta palabra, oye, bótala al zafacón. ¿Me estás oyendo? Yo mismo digo, bótala al zafacón. Porque la única verdad está aquí. Fuera de aquí, nada que buscar. Aquí está el alfa y el omega, el principio y el fin. Y está todo lo que necesitaremos para sellarnos la eternidad con Él. Si aquí no está, oye, bótala. En plena confianza te lo digo. Porque por esta palabra vivo y por ella moriré hasta el fin de mis días. Y quiero que lo entendamos porque es esencia de vida lo que se está tratando en estos días. Y la apostasía está rampante como león rugiente buscando a quien devorar. Y no lo podemos permitir. Mire, 2 de Corintios 11, 13 al 14, se los voy a leer para que usted vea más de cerca esto que le estoy hablando. 2 de Corintios 11, 13 al 20. Mire cuán importante es esto que estamos hablando, hermano. 2 de Corintios 11. Versículos 13 y 14, capítulo 11. Capítulo 11, 13 al 14. Mira lo que dice. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y el 14 dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Por lo tanto, estamos hablando que vamos a tener obreros de la obra, llámense siervos del Señor, miembros de la iglesia, maestros, apóstoles, profetas, lo que usted quiera decir, que tienen apariencia exterior de piedad, pero en su interior hay maldad y hablan palabras heréticas cuando enseñan, cuando hablan y cuando exponen su criterio. ¿Qué son palabras heréticas? Palabras que tergiversan la verdad y la cambian por, ay bendito, por miedo o porque me da pena. ¿Se da cuenta? ¿Para vender qué? La mentira. Tienen apariencia de piedad, pero engañan. Entonces, si usted no está cimentado en los fundamentos de una fe continua y constante, de llenarse con la palabra todos los días, como se alimenta este cuerpo, hay que llenar nuestro espíritu. Hay que llenarse de la palabra todos los días y varias veces al día. No lo hace y presta oído a esas cosas lo van a arrastrar. ¿Hacia qué? Hacia alejarse de Dios, hacia alejarse de la iglesia, hacia alejarse de sus hermanos. Y produce una contaminación. Porque eso es un espíritu inmundo que se llama apostasía. ¿Lo va viendo?
no solamente eso está en el liderato de la iglesia, eso está dentro de la iglesia suelto si se lo permitimos. Porque estamos en esos tiempos donde el enemigo se ha levantado contra la iglesia. Lo que hacen es que retuercen la verdad para ajustarla a su propio concepto, usando ¿qué? Excusas, quejas, acciones justificatorias para el bien, para justificar su propia agenda. Fíjese que cuando usted ve personas que llevan esto, maestros, pastores, evangelistas, obreros de la obra, como dice la palabra, ninguno de ellos abre la Biblia. Vamos a escudriñar esto para buscar esta situación en la Biblia. Nadie lo hace. Sino que se justifican y te vende la justificación al intelecto. Y si tú no estás metido en la palabra, tú hasta le crees. Le crees, dice, oh no, pues, oye, pero es que suena, es que eso se oye bien, es que eso parece verdad. Y hasta sigues pensando en ello. Y como el pensamiento no viene de Dios, te taladra tu propio pensamiento y te crees la mentira como si fuera verdad. Y hasta llegas a pelear por ella, hasta que un momento el Espíritu Santo te dice, espérate, esto no es. ¡Fua! ¿Y qué yo estaba haciendo? Dañando el pueblo de Dios. ¿Te das cuenta? Yo oro por esa gente que tiene miles de personas y que están equivocadas. Y oro por los hermanitos que se levantan equivocados. Porque de algún lado viene la contaminación. Eso no ocurre así porque sí. Por eso yo siempre me preocupo. ¿Dónde está usted oyendo la palabra? ¿A qué está conectado? ¿A qué sitio fue? ¿Quién oró por usted? ¿Quién le impuso las manos? Dice, ese pastor está loco. No. Es que en estos tiempos la apostasía está en los líderes para dañar el pueblo de Dios. ¿Se da cuenta? Y si no escuchamos la palabra correcta, cristocéntrica, nuestra alma se va a ensuciar. Esto se trata de la eternidad, de la salvación. Esto no es una bobería. Esto es algo que si él viene a la iglesia levantada y usted está en esa equivocación, usted se queda. Porque aquí no se trata de las muchas cosas que hice para Dios, de los muchos que yo hago. No. Se trata de lo que tú has creído en tu corazón y tus acciones hablan de lo que tú has creído. Porque lo que hay en tu interior se tiene que ver en el exterior como frutos del Espíritu de Dios. Si no se ven los frutos del Espíritu de Dios, es porque, oye, aquí adentro no están. ¿Me está escuchando? Si externamente no se ve lo que tú eres, es porque adentro no existe. Porque tú no puedes dar lo que no tienes. Alaba a Rey si puede. Esta es palabra de Dios, hermano. O sea, que la maldad consiste en pervertir la verdad y casi nunca la verdad es expuesta. ¿Te das cuenta? Eso es apostasía. Segundo, que Judas describe. Los describe como impíos. Yo le dije ahorita que impíos son personas que conocieron la verdad, pero decidieron apartarse de la verdad porque negaron la eficacia de la palabra de Dios. ¿Cómo la negaron? No haciendo admisión de que esa palabra me tiene que taladrar a mí por dentro para que me sane. Porque es más fácil mirar al hermano y acusar, o acusar a aquel pastor, o acusar a aquella hermanita, o acusar al líder de ministerio, o acusar a quien sea, pero no mirarme para adentro a mí. ¿Te das cuenta? Porque estoy negando ¿qué? La eficacia de la palabra de Dios. O sea que estamos viendo que son aquellos que usan la licencia o el conocimiento supuestamente de la palabra de Dios para cometer actos de libertinaje. Y cuando nos habla de esto, hay 18 rasgos que se los voy a mencionar para que usted pueda identificar. Que están todos en Judas. O sea, eso no lo escribí yo. Eso no me lo inventé yo, hermano. Eso está en la palabra de Dios. Usted lo va a repasar después. Prométame que lo va a repasar, por favor. Porque yo necesito que usted repase esto para que sea libre de las garras de la apostasía. Dice, él habla en el versículo 4, te habla de los impíos. Moralmente pervertidos. Dice, niegan a Cristo quienes mancillan la carne. El versículo 8 lo leímos. Rebeldes. Gente que injurian a los ángeles. Y usted dice, no los ángeles que están. No, los ángeles es la iglesia de Dios. Son usted y soy yo. Busque revelación.
La gente, pero ¿cómo van a jurar los ángeles que están allá arriba? Eso no los toca a nadie, hermano. Es aquí en la tierra la guerra. Ellos ya ganaron la batalla. Es aquí. Los ángeles somos nosotros, la iglesia santa, santificada, comprada a precio de sangre. Eso somos nosotros. Los ángeles, que son ignorantes acerca de Dios, quienes proclaman falsas visiones. O sea, proclaman falsas visiones porque yo vi que un ángel bajó del palo y me dijo esto. Usted se ríe, hermano. Así han venido donde mí. Y dicen, y Dios habló. Esto, yo estaba deseoso que el Señor me dijera cuándo lo hablaba. Porque hace tiempo que el Señor me ministró con esto. Y el versículo dice, autodestructivos, querellosos. Y el 16 dice, murmuradores. Y sigue diciendo, autocomplacientes. Se complacen en sostener su propia mentira. ¿Para qué? Para dañar el pueblo de Dios. ¿Por qué no se van a la calle los demonios a predicar? No, lo hacen con el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios que quiere dañar al enemigo que opera en ellos. ¿Te das cuenta? ¿Cómo yo como pastor me voy a poner una bata blanca y voy a bautizar vestido de negro? Hello, el que tenga oídos que oiga y el que tenga ojos que vea. Si estás escuchando a ese tipo de personas, te vas a contaminar con la apostasía. Ay, Sama, juta, rapa, ilsa. Uy, Sama. No sé. Hay que tener cuidado, hermano. Dice el versículo 16, que son burladores de Dios. Gente que usan palabras arrogantes y adulaciones falsas. Y el versículo 16 dice, quienes causan división. División. ¿Dónde va a causar una división? No la va a causar en el mundo, la va a causar en la iglesia. La iglesia de Dios. La iglesia de Dios es donde va a causar división. Porque el mundo ya de él es. A él no le importa. Él es, Satanás es el dueño de este mundo. Pero la iglesia que es de Cristo, comprada con su sangre, es donde viene a causar daño. Donde viene a causar división. Lo dice Judas. En el versículo 16. Y el 19 dice, son sensuales y finalmente no es de sorprenderse porque no tienen el espíritu. ¿De quién? De Dios. Si no tienen el espíritu de Dios, no son salvos. ¿Quién que es hijo de Dios? Lo dice en Primera de Pedro, puede hablar y accionar contra la palabra de Dios. No se puede parecer al Padre. Si tú accionas contra la palabra de Dios en tu estilo de vida, en tu lenguaje, en tus gesticulaciones, en tu mirada, en tu pensamiento, tú no puedes parecerte al Padre. Y si no te pareces al Padre, ¿a quién te vas a parecer? Al diablo. A la naturaleza no redimida. Entonces hay que tener cuidado. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo pensamos? ¿Cómo actuamos? ¿Qué decimos? ¿Con quién estamos? Hay que tener cuidado, hermano. El tercer principio de Judas. Y seguimos, este libro está tremendo. Niegan a Dios, el único soberano, el único dueño, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hacen estos apóstatas? Pablo dice en Tito, y quiero que leamos a Tito. Tito 1, versículos 15 y 16. Den un poquito para adelante, no se vaya muy lejos, que Tito está ahí pegadito. Antes de Hebreo está Tito. Tito 1, 15, 16. Tito 1, libro de Tito, antes de los Hebreos y después de Timoteo, de segunda de Timoteo. Tito 1, 15 y 16 dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro. O sea, el que está corrompido, nada es puro. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Por eso lo puro no lo puede ver, no lo puede hablar, no lo puede pensar y mucho menos decir. ¿Te das dando cuenta? Entonces lo que habla, ¿qué es? Basura. ¿Te das cuenta? Ahora mire lo que dice el 16.
profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Alaba a Rey si puede. Reprobados, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Usted se va dando cuenta cómo es la apostasía? Esto es algo bien importante que lo tengamos claro. Quiere decir que a través de este comportamiento, los apóstatas muestran su identidad verdadera en lo que hablan y en lo que dicen. Una cosa es lo que hablan, otra cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. Son tres cosas diferentes. Pero ninguna de ellas da muestra de lo que dice Tito aquí. Y da el resultado final: reprobados en cuanto a toda buena obra. Fíjese que tenemos que ver esto con mucho cuidado. Pablo pregunta a los apóstoles en Romanos 6, 11 y 12. Romanos 6, 11 y 12 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y él le dice: de ninguna manera. Sí, Romanos 6, 11 y 12. Eso mismo es. Dice el Espíritu que eso mismo es. Entonces dice: porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún? Lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún? Pues ¿cómo vamos a vivir? Perseverando en la verdad. No hay de otra. Escuche, las falsas enseñanzas, los falsos comentarios, son gente que han apostatado contra la fe y están mostrando la verdadera naturaleza que hay en el corazón de ellos. Eso es lo que están mostrando, porque como dije ahorita, lo que tú no tienes no lo puedes dar, pero lo que tú tienes, eso darás. Quiere decir que las falsas enseñanzas de los apóstoles también muestran su naturaleza verdadera. Segunda de Pedro 2:1 nos habla de las herejías. Y las herejías es sustituir la verdad por una opinión arbitraria o ajena a la verdad. Y dice, lo tengo aquí, no lo tienen que buscar, lo tengo aquí. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún niegan al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. O sea que ningún cristiano que ha salido de la oscuridad espiritual y ha llegado a la luz de Dios negará la verdad bíblica. Ningún cristiano que ha salido de los intestinos de Satanás va a negar la eficacia de su palabra, porque salió de un sitio donde era oscuridad para vivir en la luz. Y si vivió en la luz, no va a negar la eficacia de la palabra porque se ha convertido a Cristo. Solo aquel que no se ha convertido a Cristo puede negar la eficacia de la palabra. No se la puede aplicar a sí mismo y no podrá ser sano. Porque el que conoce la eficacia de la palabra se la aplica al mismo. Como yo le puse ahorita a la Biblia, que me la puse en el pecho, me la aplico a mí mismo. Porque tenemos que aplicarla. ¿Qué duele? Yo no voy a decir que no, claro que sí. Pero la buena medicina es amarga y dolorosa, pero es sana. Así es la medicina. Mire, en el Volaria China, lo que sana son las hierbas amargas. Los americanos trataron de mejorar el sabor y han logrado parte de ello, pero lo que te sana es la hierba amarga. ¿Y por qué es amarga? Esa pregunta a Toshimiro yo se la pregunté. ¿Sabe qué me dijo? Y me dejó callado. Porque tu paladar está acostumbrada a las cosas fáciles. Alaba a Rey si tiene. Lo dejo con eso. Y me lo dijo una persona que no conoce a Cristo. Porque tu paladar, y sabe que es verdad. Nuestro paladar tiene que acostumbrarse al sabor correcto, no al que nos gusta. Porque el correcto es el que sana, libera y transforma. Dale un aplauso al Señor, claro que sí.
Cuarto principio que está en este libro de Judas. Y está en el Primera de Juan 2:19. El apóstata se aparta eventualmente y se aleja de la verdad de Cristo y de su palabra y de su justicia. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, dice lo siguiente. Lo tengo escrito aquí. Tranquilo, después lo buscan. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen salido de nosotros, habrían permanecido en nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no eran de nosotros. O sea que el trigo y la cizaña va a crecer juntos. Pero se va a detectar el trigo de la cizaña y se va a separar porque la cizaña no era de Dios. Por eso la vamos a descubrir y verlo cuando tenemos el discernimiento de espíritu. Si no tenemos el discernimiento de espíritu, no lo vamos a ver. Lo vamos a pasar por bueno y vamos a creer la mentira como si fuera cierta. Por eso dice la palabra que en estos días tenemos que tener mucho cuidado porque la gente llamará a las cosas malas buenas y a las buenas malas. Y hay que tener cuidado, necesariamente. Solamente el discernimiento de espíritu nos dará el entendimiento de esto. Y eso viene dado a nosotros llenándose de esto. Ay, dame discernimiento de espíritu, te lo quiero dar, estudia mi palabra. Dame discernimiento de espíritu, te lo quiero dar, llena mi palabra. No tengo tiempo, tengo mucho trabajo. Hello. ¿Cómo vas a discernirnos si no tienes el andamiaje para sostener el discernimiento de espíritu? ¿Sabes lo que te da el andamiaje para el discernimiento de espíritu? Esto que yo tengo en el pecho aquí. La Biblia. La Biblia. ¿Por qué yo sé que la camisa de Richie es azul? Porque me enseñaron un buen maestro que eso es azul. Y me enseñaron que el color azul es de varones. Y que el rosita es para las nenas. Eso no quiere decir que de vez en cuando usted puede usar una camisa rosita en combinación con el azul. Claro que sí. Pero sigue siendo el rosita el color predilecto de las nenas. ¿Verdad que sí? Me lo enseñaron a tiempo. Pues así hago con esta palabra que tengo aquí. Me la meto aquí entre cuero y carne. Y nunca creo saberla. Siempre abro y algo nuevo aprendo. Todos los días aprendo algo de ella. Todos los días. La por 500 veces. Yo he estado leyendo la parábola de la higuera más de 20 veces. Y 20 veces, en 20 formas diferentes, el Señor me ha hablado de diferentes cosas. Y te dice, pero no, porque es que esa palabra es viva, hermano. Es viva y cortante y eficaz. ¿Qué va a cortar? La basura que nos mete el mundo. ¿Y la eficacia qué? Que la palabra nos taladra y nos transforma. Eso es lo que tenemos que hacer para poder discernir lo que está pasando con la apostasía. Por eso Primera de Juan, y los leo otra vez para que usted lo recapitule. 2:19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen salido de nosotros, habrían permanecido en nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Hermanos, Dios toma muy en serio la apostasía y la falsa enseñanza, como los falsos comentarios. Dios lo toma muy en serio. ¿Por qué? Porque esto trae unas consecuencias en el aquí y en el ahora hasta la eternidad. Y quiero darles dos axiomas bíblicos. El pensamiento correcto y su fruto produce bondad de Dios y frutos apacibles de justicia. El pensamiento correcto produce frutos y bondad de Dios y frutos apacibles de justicia. Frutos apacibles de justicia. Y cuando usted analiza qué son frutos apacibles de justicia, es que aunque yo tenga una discrepancia con mi hermanita aquí y con mi hermanito acá, como quiera les amo y me siento al lado de ellos y comparto lo que yo tengo. Frutos apacibles de justicia. O Jesús no se sentaba con los pecadores a comer. ¿Verdad que sí? Entonces, si somos semejantes a Él, cuya simetría está cimentada en nosotros, y la imagen y semejanza está en nosotros, y somos de Él, tenemos que ser semejantes a Él. Necesariamente. Si no somos semejantes a Él, de Él no somos. ¿Me entendió? Si no somos semejantes a Él, de Él no somos. Si somos semejantes a Él, de Él somos. ¿Ok? Y el otro axioma. El pensamiento incorrecto produce efectos abominables para Dios y pérdida de la vida eterna. ¿Cuál es el pensamiento correcto? Lo que está aquí. No es el que yo diga,
es el que dice la palabra. No es el que diga fulano, sutano, mengano, pereza, no, el que diga la palabra. Porque esto no falla. Esto es lo que hay que seguir. No es otra. Y no es tergiversarla para acomodarla a mi gusto. No, no, no. Es como está escrita ahí, que tengo que aplicarla. Ahora bien, ¿por qué los abomina Dios? Porque estas ideas incorrectas entran al creyente sano mentalmente y los guía hacia actos contrarios que producen abominación de Dios, dando frutos carnales en la vida del creyente y no frutos en el espíritu. Por eso Dios lo desecha, por eso Dios lo sacude, por eso Dios lo destruye. Repentinamente puede pasar. ¿Por qué? Porque Dios toma muy en serio eso. Porque esto tiene que ver con la salvación del creyente. Y no solamente del creyente, sino de su familia y su descendencia. Por eso Dios lo toma muy en serio. Porque no es un pecadito, me arrepentí y ya está, sino que es la continuidad de una mentira que ha creído, que se ha hecho parte vivencial repetitiva para que otros reciban esa mentira y sean dañados. Una bola de nieve que comienza en el pináculo de la montaña y cuando llega abajo ya le ha pasado a todo el mundo por encima y ha contaminado a media humanidad. Y ha dañado al pueblo de Dios. Por eso Dios lo toma muy en serio. Porque de Dios no viene. Por eso lo dice bien claro. No eran de nosotros nunca. Entonces a veces uno necesita una administración de parte del Espíritu como esta. Para entender muchas cosas. Con nombre y apellido. Yo solo pido con nombre y apellido. Para yo entender claro lo que está pasando. ¿Por qué? Porque por cada uno de ustedes yo tengo que, cuando suba allá arriba, rendir cuenta. Y yo tengo que tener en esta conciencia, en el aquí, en el ahora, hasta la eternidad, lo que pasó, para cuando me abran el libro de la vida así, a Nidia, yo le puedo decir, fulano, sutano, mengano, perencejo, lo que pasó. ¿Sabes por qué? No es para que él me dé la razón. Es para que él sepa que yo hice todo lo que humanamente yo tenía que hacer. Y estar limpio delante de él. Y cada uno de nosotros tiene que ser semejante a eso. Y tener paz. Porque lo hemos hecho conforme a su espíritu. Yo los exhorto que caminen en esa dirección. Algo que a mí me ministró profundamente es esto que le voy a leer. Tuve 3 horas en esta lectura. Tan corta, pero tuve 3 horas. Me tuvo que el Señor ministrar mucho sobre esto y se lo quiero traer ahora para que usted lo pueda visualizar. Mateos 14:15. Lo tengo escrito porque me lo leí tanto que hasta de memoria está. Dejad. Son ciegos guiando ciegos. Son ciegos guía de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Y esto me sacudió mucho. Y les voy a decir por qué. Porque Jesús nos está diciendo que no solo los falsos maestros van a la destrucción, sino los discípulos que siguen también al falso maestro. O sea que las costumbres malas corrompen las costumbres buenas y causan perdición en aquellos que no han discernido lo que es correcto hacer. Esto es serio. Por eso tenemos que saber a quién miramos, a quién escuchamos, a quién estamos viendo en televisión que nos está haciendo perder la visión, a quién tú le estás creyendo más que a la Biblia que está escrita ahí. Por eso yo le digo que ustedes tienen que venir a los estudios bíblicos que son cristocéntricos. Tienen que llenarse de esa verdad sólida. Y no ir a la televisión a aprender lo primero. A mí me gusta fulano, a mí me gusta sutano, voy a ver Noches de Gloria. Llénese de la Biblia. Llénese de la Biblia. Esa es la verdad pura, inmarcesible de los santos en Cristo Señor Jesús nuestro, en nosotros. Esa es la verdad que tenemos que buscar. En lugar de prender la televisión, métase en la palabra ahí. Ajosíquese aquí, como diría mi papá cuando era chiquito. Métete en los libros. En mi época no había más que televisión, no había computadora en esas cosas. Y él me decía, ya fuiste a jugar pelota, ahora métete en los libros. Tenías razón. Tenías razón. Nosotros no practicamos la lectura. Mateo, que me preguntan, Mateo 15:14.
preguntó alguien. Mateo 15, 14. Léalo. Alguien que está ciego no te puede guiar tu vida. Y usted no tiene derecho a estar ciego porque usted tiene la herramienta más poderosa en su mano que se llama Biblia. Jamás nunca usted podrá estar ciego. Pero hay gente que en lugar de meterse en la palabra, prefieren escuchar otras cosas supuestamente cristianas y lo sacan y el germen de apostasía ¡fum!, toma lugar en la vida de la persona y se daña. Y no podemos aplaudir eso. Tenemos que, el tiempo, poquito tiempo libre que tengamos, meternos en la palabra. ¿Por qué? Porque alguien que se desvía de la verdad siempre va a tratar de llevar a otros hacia la verdad que él cree que es mentira. Siempre que alguien se desvía de la verdad, trata de arrastrar a otros hacia su propia verdad, pero no es la verdad de Cristo. Y usted lo va a ver, que habla desconforme, que habla, tire, jala, queja, señala, acusa, etcétera, 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 pero trata de arrastrar gente. ¿Por qué tratan de arrastrar gente? Porque han hecho su propia verdad fuera de la palabra de Dios. Y quien se ha colado ahí se llama apostasía. Y usted lo ve. Usted ve eso frecuentemente. El viernes yo estuve en consejería de gente que no era de esta iglesia. Y se lo dije. Eso es apostasía. Y te voy a abrir la palabra. Wow. No había visto eso. Hermano, ¿cuánto te lleva de graduar como pastor? ¿Va? Yo ni me acuerdo. Pues repase la Biblia. Actívese. Cuidado con eso. La palabra dice que el que crea estar bien, vele que no caiga. ¿Y cómo no vas a caer? Ajosicándote con la Biblia todos los días, muchas veces. No hay de otra. Porque no voy a coger el internet para llenarme, porque el internet está lleno de basura. Pero aquí no. Porque esta palabra está escrita aquí y nadie la puede cambiar. Para el internet cualquiera escribe y llena. Y hay disparates garrafales. Pero aquí, está difícil, papá. Esta no me la cambia nadie. Todavía creo en el papel y la tinta, ¿sabe? Y hágalo así. Hágalo así porque eso le va a ayudar a usted. Si me ayuda a mí, yo sé que a ustedes les va a ayudar. Así que Pablo fue muy enfático en que la apostasía sería vista continuamente como un presagio a la venida de Cristo por su iglesia. Quiere decir que cuando vemos que esta apostasía está tan rampante, estamos dándonos cuenta que se acerca el tiempo final del levantamiento de la iglesia. Segunda de Tesalonicenses 2:3 dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque hablarán hombres con apariencia de piedad, pero negarán su eficacia, la eficacia de ella. Y dice, a estos evita. Por lo tanto, es crucialmente importante que ahora más que nunca el creyente ore por discernimiento, combata la apostasía y combata ardientemente por la fe que ha sido entregada a los santos. Ahora bien, le he denunciado la enfermedad, pero necesitamos hablar de las recetas, porque ¿de qué me vale el diagnóstico si no tengo las recetas? Y las recetas las tengo que aplicar aquí, porque como dije al principio, si usted tiene la receta y la compra, pero no se la toma, no se va a curar. Por lo tanto, tiene que permitir que esta palabra baje hasta el tuétano de los huesos para que libere, sane y transforme su vida y selle la salvación en Cristo Señor Jesús nuestro. La receta está en 1 Corintios 15, versículos 1 y 2. Lo busco con ustedes también. 1 Corintios 15. Hermano, sé que la palabra es dura, pero necesaria. Porque la única forma que tiene de transformarnos es llevándolo nosotros a nuestro ser interior para que transforme nuestra alma, donde están las emociones no redimidas que se activan a cada rato. 1 Corintios 15, del 1 y 2. Dice, lo tenemos todo, ¿verdad? Dice, además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual el mismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos,
Si no creíste, en vano. O sea, aquí hay 7 pasos. Yo se lo voy a dar. Ya usted tiene la lectura y lo marcó, lo lee en su casa y lo repasa. Pero aquí hay 7 pasos que quiero denunciar. Empezando donde nos habla al cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Nosotros, la iglesia. Dice el evangelio que fue predicado. ¿Cuál fue el evangelio que fue predicado? Este que estamos hablando, la palabra de Dios. ¿Qué? Lo recibimos. ¿Por qué? Porque lo discutimos, lo hablamos y lo entendemos. Pero dice algo más. Perseveráis en él. O sea que no solamente lo discutimos, lo hablamos, sabemos que está dirigido a nosotros y lo recibimos, sino que caminamos en esa verdad. Caminamos ahí, como dice esa palabra. Retenemos la palabra del evangelio. ¿Por qué? Porque caminamos en ella. Cuando usted tiene que practicar algo, usted lo practica muchas veces, hasta que lo hace perfecto. Y el Padre está al lado suyo para ayudarlo, a través del Espíritu Santo. Así es que se está haciendo esto. Vas bien. Me equivoqué, perdón. Muy bien, levántate y yo te ayudo. Y sigue hasta que te lleva a la corrección. Porque has perseverado. Has fijado el conocimiento con los hechos de vida. ¿De qué vale saber esta palabra si tus hechos de vida no hablan de esa eficacia? No sirve de nada, hermano. En vano es. Así que, ¿qué va a hacer esto? Te sella que la salvación, y dice al final, y te amarra bien la palabra, en el versículo 2 de 1 Corintios 15 te dice, si no, en vano creíste. ¿Por qué te dice, si no, en vano creíste? ¿Sabes por qué? Porque si cuando sellen estos ojos, queda sellada nuestra eternidad, y hemos creído lo que no es correcto, o escuchamos esto y no lo seguimos, entonces creímos en vano. No somos salvos. ¿Te das cuenta? Nosotros vivimos en el momento más difícil de la historia para ser salvos. ¿Sabes por qué? Porque es el momento donde va a ser levantada la iglesia. Y la iglesia que va a ser levantada, que no ha creído o está vituperando o haciendo cosas que no están en la palabra y distanciándose de la palabra con hechos, hábitos, costumbres o palabras, está poniendo en riesgo su salvación. Y si viniera el rapto, que de hecho va a venir, y eso está a vuelta de la esquina, y tú no estás correcto, tú te quedas aquí. Y en vano creíste. ¿Ya que te vas a quedar aquí en la gran tribulación? Si sencillamente nos está dando el olor de pescado podrido y no nos gusta, imagínate cuando venga la gran tribulación. ¿Cómo te va a gustar eso? Por eso dice la palabra, Pablo le dice, en vano creíste. O sea, no has hecho nada. Es triste. Por eso el evangelio hay que seguirlo como está ahí. Y ustedes, a este pastor es como maniático con eso. Y dale al seto que es duro. Es para que lo entendamos. Porque ahora tenemos oportunidad de hablarlo. Yo no sé qué va a pasar mañana. Pero tenemos que vivir como si Cristo viniera ahora. Sin despegarnos de esa verdad. Hermano, el evangelio es más que el perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque es la renovación de todo lo que hacemos. Pero aún es más. Es el poder de la resurrección de Cristo, que ya lo hizo por nosotros en el tercer día. La iglesia neotestamentaria es la iglesia del tercer día, nosotros, que es la iglesia Filadelfia, que cobra vigencia de 1948 en adelante, cuando Israel pasa de ser un estado a una nación. Oye, abre los ojos. Estamos en esa época. La parábola de la higuera, que ahorita les dije, dice al final que no pasará esta generación sin que se cumpla mi palabra. ¿Cuál es la palabra que se va a cumplir? El arrebatamiento. Déjate de bobería y dejar de no creer que esto es real. Esto es real. Jesús resucitó y subió al cielo y está sentado a la diestra del Padre e intercede en favor de nosotros delante del Padre. Y semejantemente ocurrió con Él. Él nos recibirá en las nubes, como dice la palabra. Pero solo los que están en Cristo, Señor Jesús nuestro, en palabra, obra y acción, serán los que son levantados. Por eso dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos.
Y es por eso que hay gente que oye y sigue más duro que esa viga de acero que está ahí. ¿Dando cuenta? Tenemos que reaccionar y abrir nuestra mente y nuestro corazón a Él. Porque sin duda eso va a acontecer y las señales están claras. Y para que usted pueda certificar eso, simplemente mire lo que está pasando en el Medio Oriente, mire lo que está pasando en nuestras comunidades, mire lo que está pasando en la actualidad en nuestros días. ¿Usted cree que esto aguanta mucho más? No, hermano, no. Si usted cree eso, usted no ha visto entonces lo que está pasando. Usted está ciego a la verdad y necesita activarse con lo que Dios da. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, pero dice algo, a todo aquel que cree. O sea, tiene un amarre. Los versículos de la palabra de Dios tienen un amarre que los solidifican a la credibilidad de Cristo. Y finalmente, pase a adoración, Mateo 7:15. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero son lobos rapaces. Sí, que el fruto del cristiano se tiene que ver que es el amor unificatorio con su hermano, conforme a la palabra de Dios que escrita está. Todo aquel que es hijo de Dios tiene que dar una palabra unificatoria con su hermano. Dios no miró los defectos de nadie. ¿Por qué? Porque Dios te ve como un producto terminado perfectamente en Él. Si Él fuera a ver todas las dificultades y las anormalidades que tiene que quitar en nosotros, no lo hubiera dicho a Pedro, con aquel carácter violento que tenía, sobre ti edificaré la iglesia. Y lo hizo con Pedro. ¿Cómo no lo va a hacer con nosotros que estamos buscando la perfección en Él? Pero ¿sabes qué? La responsabilidad, como decimos en el campo, la bola está en nuestra cancha. Tenemos que aprender a jugar con la bola que está en nuestra cancha. Si nosotros no jugamos correctamente, dando todo lo que tenemos en sometimiento a su palabra y cumplimiento de su palabra en nosotros, entonces estamos negando la eficacia. Y si negamos la eficacia, no éramos de Él. Yo te exhorto a que esta palabra se haga rema en tu vida y tú camines conforme a esa palabra escrita está. Porque ella es cierta y verdadera y el ángel selló esa palabra sobre nuestras vidas. Y te otorgó la bendición de la vida eterna. Y te otorgó la herencia incorruptible e inmarcesible de los santos en Cristo Señor Jesús nuestro. Que somos cada uno de nosotros. Pero decidimos si la creemos y la ponemos por obra en nuestra vida. O simplemente la creemos como la receta y no la tomamos. Entonces no somos salvos. Y quiero orar en esa dirección. Suavecito adoren ahí. Vamos a orar y ponernos de acuerdo. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta mañana he traído tu palabra como me la diste, Señor, porque tú eres testigo que ni le quité ni le puse. Y al mismo efecto que ha tenido conmigo, yo te pido, Señor, que tenga sobre mis hermanos. Y aún más si a ti te place, para que sean bendecidos con toda bendición hasta lo más profundo de su corazón. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Y sabes que te lo he pedido en lo oculto y yo sé que públicamente lo harás. Tú me llamaste y yo te dije sí, amén. Y cuando traté de mirar para atrás, tú me dijiste vuelve, porque voy a retomar autoridad contigo. Y he venido aquí otra vez. Y tú sabes que te estoy hablando verdad porque yo no miento y públicamente lo digo. Ayúdame, Padre, que ellos entiendan esta palabra. Porque si no la entienden, Padre, en vano han creído. Padre, en el nombre de Jesús, ato y reprendo todo espíritu de oscuridad que quiera impedir que esta palabra la puedan realizar por obra en su vida. Ahora mismo los ato, los reprendo y le ordeno que vaya fuera en el nombre de Jesús. Y tu verdad venga a ellos como un aliciente de vida,
como un soplo de espíritu que penetra desde los alveolos pulmonares hasta el torrente sanguíneo, oxigenándolo y limpiando toda obra de maldad que el enemigo ha querido poner para impedir que agarren su salvación, para impedir que caminen en tu palabra, para impedir, Señor, que sean libres de enfermedades emocionales, mentales y aún las físicas. Ellos tienen derecho, Padre, en tu nombre a recibir esa bendición. Yo la he creído, Padre. Tan solo te pido, Padre, que le muestres una pizca de tu verdad. Porque solo un toque de tu manto bastará para sanarlos. Oh Señor, te pido en el nombre de Jesús que tú los toques, y los sanes. Sana su alma, sana su corazón y sana su cuerpo. Y reconcílialos contigo, Padre, a la única verdad que eres tú, Cristo Señor Jesús nuestro. Porque sin ti, Señor, ¿qué podemos hacer? Contigo todo y sin ti nada podemos hacer. Separados de ti, nada podemos hacer. Ese espíritu de apostasía, tras quejas y murmuraciones y desavenencias de tu palabra no pueden existir en tu pueblo. Aquel pueblo que salió de Egipto seguía amarrado a un pasado, seguía amarrado a cosas y eventos traumáticos de un pasado. Y cuando enfrentaron la verdad, querían virar para atrás para ser esclavos otra vez de las tinieblas. Tu pueblo que está aquí no es ese pueblo. Es un pueblo que ha sido redimido por la sangre de Jesús. Es un pueblo que recibe tu palabra. Y yo intercedo en el nombre de Jesús por cada uno de ellos, Padre. Y mis compañeros me ayudan. Porque solo no estamos contigo, Padre. Ayúdanos, Padre, a que vean tu verdad. Ayúdanos, Padre, que sean libres. Ayúdanos, Padre, a que se cumpla tu palabra en ellos. Te lo pedimos en aquel que murió por nosotros y pagó a precio de sangre por nuestra libertad. En el nombre de Jesús de Nazaret hemos orado. Amén, amén y amén. Den un aplauso fuerte al Señor.